Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia no funcionaron. Y como hay algunos países que han tomado la decisión de no unirse a estas sanciones porque saben que económicamente no les convienen, pues Estados Unidos dice: si no eres mi aliado, eres mi enemigo, a pesar incluso de que seas miembro de la OTAN. Esto fue lo que le va a aplicar Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos a un aliado, a Turquía. Están planeando imponer sanciones secundarias a 5 empresas turcas y también a un ciudadano turco, acusándolos de ayudar a Rusia a eludir las sanciones occidentales. Esto se llama hipocresía, damas y caballeros, porque recordemos que precisamente los países de la Unión Europea, en su conjunto, están logrando evadir las sanciones contra Rusia, utilizando a otras naciones para obtener petróleo, gas, grano, fertilizantes, todo lo que prohibieron y que no le quieren comprar directamente a Rusia. Efectivamente, usan a otras naciones, todos lo sabemos, pero como Estados Unidos necesita poner a una nación o a un país como ejemplo de lo que pasa si te metes o si estás contra Estados Unidos, lanzan a Turquía como el cebo de este movimiento contra los países que están ayudando, entre comillas, a Rusia. Se espera que las restricciones formen parte de un nuevo paquete de medidas punitivas dirigidas a Rusia, con sanciones a más de 150 entidades, y en estas se incluirán compañías navieras y comerciales sospechosas de ayudar a reparar buques sancionados vinculados al Ministerio de Defensa de Rusia y ayudar también a la transferencia de bienes de doble uso. Seamos honestos, quienes más se han beneficiado de esta ayuda o de esta transferencia de bienes de doble uso son los países europeos. ¿Estados Unidos quiere acabar con Europa? ¿Ese realmente es el objetivo de Biden? Porque ya lo logró, seamos honestos, ya lo logró. Estados Unidos, o bueno, Biden se ha encargado de poner a Alemania, que era el país más importante, la industria más importante de toda la Unión Europea, logró poner a este país de rodillas, rogando por ayuda por todas partes, rogando por el apoyo de... No tienen energía eléctrica, no tienen comida, no tienen los suministros necesarios. Los ciudadanos están en una crisis económica sin precedentes. Todo en nombre de Estados Unidos. Porque seamos honestos, todo es por Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere sanciones contra Rusia. Porque Estados Unidos quiere que todos estén contra Rusia. Porque Estados Unidos quiere que todos odien a Rusia. Y pensaron que iban a sobrevivir. Pensaron que estaban listos para separarse de Rusia y no fue así. Alemania, lamentablemente, no sabemos qué tienen en la cabeza y es preocupante, porque buscan seguir alejándose de Rusia, romper todos los lazos, todos los negocios, no tener nada que ver con Rusia. ¿A costa de qué? ¿Del sufrimiento de sus ciudadanos? ¿De que tengan un estilo de vida cada vez peor? Eran los más grandes de la Unión Europea. La industria en su conjunto estaba enfocada en Alemania y todo se fue al caño en un año y medio. Todo se fue a la basura en un año y medio. Y si hay alguien a quien le tenemos que aplaudir por eso, es Estados Unidos, por supuesto. Actualmente, Marjana Isadis Tikaret, Vermisi Bilisim Tikaret Sanayi y Denkar Ship Construction, con sede en Turquía, estas 3 empresas están acusadas de prestar servicios de reparación de buques para eludir las sanciones. Washington los va a sancionar
y también ha apuntado a la agencia de astilleros ID Ships, con sede en Turquía, y también obviamente a su propietario İlker Doğruyol, así como a CTL Limited, que según el Departamento de Estado están sirviendo de intermediarios que envían componentes electrónicos de origen estadounidense y europeo a empresas rusas. ¿Se acabó? Para estas empresas prácticamente todo se acabó. Los están utilizando como carne de cañón. Los van a utilizar como un ejemplo para que el resto de las empresas teman teman seguir haciendo negocios con Rusia. Eso es lo más importante para Estados Unidos, que la economía de Rusia se pierda completamente de Occidente. Pero el funcionario del Tesoro, citando a medios oficiales, han asegurado que este paquete es mucho más amplio de sanciones y apunta a la base industrial, el sector marítimo y los proveedores de tecnología de Rusia, junto con las instalaciones que producen y reparan sistemas de armas rusos. ¿Todo por qué? Porque ya se sabe que Rusia ha logrado construir un mayor número de misiles, un mayor número de tanques, tiene un mejor equipo militar que el de Estados Unidos y sobre todo mucho más barato. Cuando llamémoslo entre paréntesis, cuando Estados Unidos se gasta unos $6,000 en construir un misil, Rusia construye 10 con esa misma cantidad. Tal cual. Por eso Estados Unidos necesita que Rusia ya no tenga tantos componentes necesarios para construir sus misiles, pero seamos honestos, Rusia sigue haciendo negocios con China, con la India, con Irán, con Emiratos Árabes Unidos, puede seguir haciendo negocios con el resto de los países. El problema es que ahora va a sancionar a un país que es miembro de la OTAN, de ese tratado del Atlántico Norte. Turquía acaba de aceptar hace un par de meses el ingreso de Finlandia en la OTAN, que era lo que más le interesaba a Estados Unidos, para poder poner sus bases militares en Finlandia, a pesar de que juró y prometió con todo de que no iba a poner sus bases militares. Fue lo primero que hizo. Tenían que poner un acuerdo de seguridad entre Finlandia y la OTAN y finalmente es lo mismo. Solo colocar sus bases militares. El detalle aquí es que ahora vamos a ver cómo Turquía, que se supone que era un aliado, que traicionó a Vladimir Putin, al presidente ruso, para aceptar la ayuda de la Unión Europea, de Estados Unidos, cuando más lo necesitaban, la ayuda económica, por este asunto de las elecciones que se acercaban en Turquía y sobre todo para la reconstrucción del país tras el terremoto de hace unos meses, que incluso también se ve afectado Siria, pero nadie piensa en Siria. La mayoría de los países están enfocados en todo menos en las naciones que sufren por Estados Unidos. Lo compartimos en un video anterior, que precisamente Siria está exigiendo a Estados Unidos que pague por todo el petróleo que está robando, porque utiliza sus bases militares en Siria, que casualmente está ubicada en estas zonas donde pueden extraer petróleo, llenan las cisternas, las mandan a Irak, que es el país que controlan después de la guerra que hizo Estados Unidos en Irak, y de allí lo trasladan a Estados Unidos y Estados Unidos ya se lo revende a sus amigos europeos. Pero todo eso que está vendiendo es petróleo sirio robado, cabe aclararlo. Y Turquía prácticamente le vendió su alma a Estados Unidos en el momento en el que aceptó a Finlandia en la OTAN. El detalle es que rompió la alianza con Rusia y Vladimir Putin se lo va a cobrar. No tiene nada que ver con el asunto del Tratado de los Granos, sino que llegará un punto en el que Putin le podrá decir a Erdogan: amigo, te lo dije. Te dije que te iban a traicionar.
Compartimos un video anterior también acerca de que la Unión Europea no quiere que Turquía forme parte de esta alianza. Están más enfocados, o por lo menos Ursula von der Leyen está más enfocada en que Ucrania forme parte de la Unión Europea que la propia Turquía, a pesar de lo que le habrán prometido con tal de que aceptara Finlandia en la OTAN. En esta otra ronda de sanciones está dirigida a estas empresas con sede en Turquía y a este individuo llegaría también en un momento muy delicado para las relaciones entre Washington y Ankara, porque la administración de Biden espera que el gobierno turco ratifique la membresía de Suecia en la OTAN a principios de este mes de octubre. ¿Van a sancionar a Turquía cuando Estados Unidos necesita este país para aceptar a Suecia? Algo que no va a ocurrir después de la quema del Corán en Suecia, y que muchos estuvieron indignados por este libro que es sagrado para Turquía. Entonces, esperemos que Erdogan diga que no, a pesar de lo que le puedan prometer. Ya la Unión Europea ya le dijo, oye, aquí no vas a entrar. Así que esperemos que Turquía se faje los pantalones y diga no. Eso es lo que más esperamos. Sobre todo porque existe esta controversia con la Unión Europea. Porque mientras Estados Unidos sanciona a los turcos o a estas empresas turcas por apoyar a Rusia, el Consejo Europeo reveló la identidad de 4 rusos, uno de los cuales, cabe recalcar, ha fallecido, que han sido eliminados de su lista de sanciones. La decisión de no renovar las penas contra estas personas se anunció esta semana, aunque la Unión Europea no proporcionó los nombres hasta finales de la misma. La Unión Europea no ampliará las restricciones que expiran esta semana contra el empresario ruso Grigori Berezkin y el exdirector de la empresa rusa de comercio electrónico Ozon, Alexander Shulgin. Ellos son quienes se van a liberar de las sanciones de la Unión Europea. Bruselas también eliminó de la lista al coronel del ejército ruso, Georgy Zubaev, quien murió en el otoño del 2022. Inicialmente la Unión Europea incluyó a Zubaev en la lista negra, a quien se le otorgó póstumamente el título de Héroe de Rusia en su tierra natal en febrero de este mismo año. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo histórico la semana pasada al levantar las sanciones contra el empresario ruso Shulgin. Inicialmente, la Unión lo había señalado como un destacado empresario ruso y director ejecutivo de una empresa involucrada en sectores económicos que proporcionaban una importante fuente de ingresos para el gobierno ruso. Sin embargo, Shulgin renunció como el director ejecutivo de Ozon 3 días después de que se impusieran las sanciones, y también renunció a la junta directiva de esta empresa con tal de que lo eliminaran de la misma, porque finalmente ya era un hombre mayor y quería disfrutar de lo que había trabajado durante mucho tiempo. Al citar su salida de Ozon, Shulgin cuestionó la noción de que él era un hombre de negocios líder. Las autoridades judiciales de la Unión finalmente concluyeron que el Consejo no había proporcionado pruebas que indicaran que Shulgin pudiera ser considerado influyente. Solo era un empresario, una persona rica que tiene una empresa importante y listo. No era alguien que únicamente apoyara al gobierno ruso. Llegas como empresario, generas empleo, generas recursos, pagas tus impuestos y listo. No quiere decir que apoyes específicamente al gobierno de Vladimir Putin. El caso marcó la primera vez que un tribunal levantó las sanciones de la Unión Europea a un empresario ruso, y a partir de entonces lograron crear una jurisprudencia permitiendo que cada vez más empresarios puedan solicitar que se eliminen las sanciones contra sus empresas. Los expertos dijeron que este fallo podría sentar este precedente para las numerosas sanciones de la Unión que afectan a los ciudadanos rusos, porque una cosa es ser empresario, tener cualquier negocio, ya seas de Rusia, de México, de América Latina, África, no importa. Tú lograste con tu esfuerzo tener tu empresa.
viene otro país y dice, vas a estar sancionado porque tu empresa genera recursos para el gobierno ruso. Oye, tranquilo, es que es mi país de origen. Por obvias razones, tengo que apoyar porque pago mis impuestos. Pero no quiere decir que yo trabaje para el gobierno ruso. Es una empresa completamente diferente. A lo que se dedica la empresa es completamente independiente de la guerra. Por eso han logrado ganar estos juicios y finalmente la Unión Europea empieza a eliminar las sanciones. Esperemos que los turcos también empiecen a hacer este tipo de movimientos y no solo ellos. Ya incluso existen demandas colectivas por diversos empresarios, por diversas personas que están solicitando que se descongelen sus recursos porque es una empresa que no tiene nada que ver con el gobierno. Esperemos que hagan caso. Sobre todo porque de esto depende la credibilidad de la Unión Europea. La credibilidad para invertir, sobre todo, los recursos que tienes como empresario en otro país. Hasta el momento, tan solo la Unión Europea ha sancionado a casi 1.600 personas y más de 200 entidades por parte de su política antirrusa. Y recientemente apuntó a quienes fueron vagamente definidos como empresarios líderes junto con sus familiares y amigos. Si esto no es discriminación, entonces ¿qué lo puede ser? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.